gracias a ti por invitarme y además por mojarse, porque mojarse y venir aquí es un placer. Muchas gracias y bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas por asistir a esta rueda de prensa en la que, como ha dicho el profesor, lo que queremos es exponer en principio cuál va a ser el programa de los 25 años, del 25 aniversario de Prodiversa, Progreso y Diversidad, que es una ONG malagueña, poner en valor el trabajo de esos 25 años y explicar a los medios de comunicación y a la sociedad en general, pues, en qué van a consistir nuestro trabajo en el futuro. Esperamos que por lo menos otros 25 años más, ¿verdad? En este sentido, lo primero que me gustaría deciros es que nos consideramos, con 25 años, evidentemente nos consideramos una organización joven, estamos en plena forma y aunque el trabajo ha sido muy intenso en estos 25 años, creemos que tenemos mucho potencial y que toda esa experiencia acumulada nos va a servir para conseguir el objetivo que siempre hemos tenido, ¿no? Que es ayudar a las personas, a los colectivos más vulnerables de la sociedad. Da igual que estén aquí, en Málaga, o que estén en otros países del mundo, allá donde haya alguna desigualdad, pues muchas organizaciones, entre otras, muchas ONG, entre otras la nuestra, pues tiene la obligación, o nos hemos creado esa obligación de estar allí para denunciarla, pero también para actuar en la forma en la que podemos paliar esa desigualdad. Entrando en el tema, el 25 aniversario lo queremos hacer, por un lado, de forma festiva. Queremos, y además, celebrarlo sobre todo con las personas para las que trabajamos. Nosotros trabajamos con colectivos vulnerables. En Málaga, por ejemplo, en la barriada Palma Palmilla, queremos celebrar esa jornada festiva que será en octubre, todavía sin una fecha específica, pero será en octubre, a principios de octubre, la haremos en la barriada Palma Palmilla, con música, con actividades para niños, que también han sido muy importantes en estos 25 años, con actividades para mujeres, porque para nosotros es el centro de trabajo y de nuestro trabajo, y la igualdad de género, y la lucha contra la desigualdad de género es también un eje vertebrador de todo nuestro trabajo. Ese va a ser una de las actividades, digamos, el fin de fiesta. También queremos hacer un ciclo de conferencias que empezará antes del verano, a partir de mayo, con diferentes conferenciantes que en el que vamos a tratar todas las temáticas que en nuestra organización hemos desarrollado en estos 25 años. Si hemos trabajado con menores, si hemos trabajado con inmigración y refugio, si hemos trabajado en la cooperación internacional para el desarrollo, pues esos temas, en comunicación social, por ejemplo, esos temas queremos traernos a personas referentes, a personas que pueden darnos un marco global de lo que de la situación de esos problemas, de esas situaciones ahora mismo, y bueno, programarlas. Entre los confirmados tenemos a Rosa María Calaf, a Samin, periodista, como sabéis, ¿cómo se llaman? Reportera internacional, ¿no? Tenemos invitados a Reporteros Sin Fronteras. Reporteros Sin Fronteras, exactamente. Samin Air, que es un experto en inmigración y en desarrollo de países del sur. A Paquita Sauquillo, que es una abogada laboralista y una militante social de toda la vida, que fue presidenta a nivel nacional de nuestra organización.
Muchas la conocen también, porque fue la defensora de lo del aceite de la colza, una defensora de los derechos humanos histórica en este país. A la misma vez vamos a hacer una exposición que puede ser itinerante y que lo que contendrá es esos 25 años, como podamos y compilarlas en fotografías, en textos que puedan explicar visualmente qué hemos hecho y qué somos y a dónde estamos después de estos 25 años. Explicado esto, me parece también interesante que os pueda comentar cuáles son nuestras líneas de trabajo y nuestra historia en esas líneas de trabajo, ¿no? Porque Prodiversa, Progreso y Diversidad nace en Málaga en el año 93, de un grupo de personas, de ciudadanos y de ciudadanas que se organizan para acoger a refugiados kosovares en Málaga, bosnios, perdón, en Málaga, después de la guerra de los Balcanes, que igual que ahora en Siria, pues en aquel momento los Balcanes expulsaban mucha gente después de una terrible guerra bastante sanguinaria. En Málaga se acogió en aquel momento a más de 1.500 personas, que todavía hay algunas familias aquí viviendo después de 25 años, otras retornaron, y en torno a eso se organizó también a través de un movimiento que había a nivel nacional y europeo pacifista, ¿no?, en contra de los bloques militares, en aquel momento OTAN y Pacto de Varsovia, en contra de estas guerras regionales como la guerra de los Balcanes, y en contra de la militarización y del comercio de las armas. En ese momento, en el año 92, había un gran movimiento europeo en contra de eso o a favor de la paz, como queráis ponerlo en negativo o en positivo. A partir de ahí hubo un trabajo también porque en el año 95-96, nuestro país, que era un país que expulsaba, que emigraba, empezó a ser un país de acogida de inmigrantes, ¿no?, de recibir personas de otros países. Pero no era una sociedad preparada para recibirlo. Nosotros a partir del año 95-96 empezamos a trabajar en la acogida de personas inmigrantes, de refugiados, de no solo recibirlas, sino preparar a la sociedad para ese recibimiento y para lo que hoy día es la sociedad, ¿no? Para la interculturalidad, para la convivencia con otras culturas, con otras personas, que aunque parezca que podamos, porque ya es una imagen muy típica, poder ver personas de otras nacionalidades, pues prácticamente llevamos 10, 12, 15 años conviviendo en un espacio intercultural y otros países en Europa que llevan 50, 60 años quizás en esa situación, otros muchos más incluso, ¿no? Nos queda mucho que recorrer, pero digamos ese primer trabajo, ese primer tramo de aceptar que éramos que ya éramos un país que debía recibir inmigrantes, y no solo por una cuestión de solidaridad. Para que tengáis un dato, el Banco Bilbao Vizcaya, que no es una ONG, lo sabéis, ¿verdad?, que no lo es, pues en su centro, su Instituto de Estudios Financieros, decía en el año 2003 o 2004, no recuerdo bien, pero en esa época decía que en los 10 próximos años, o sea, hasta 2013-2014, necesitábamos 2 millones de inmigrantes más. Nuestro país es un país despoblado que no tiene suficiente población como para hacerse cargo del trabajo que hay que hacer.
y del desarrollo que además que nos plantea la propia dinámica, ¿no? Económica, social, etcétera, ¿no? Somos muy pocos, hay muy poca natalidad y hacía falta asumir cada año, y como he dicho, no lo decíamos la ONG, que nos pueden poner el foco de la solidaridad, sino lo decía un instituto de estudios de un banco, ¿vale? Trabajamos también en la cooperación internacional, en desarrollo, ayuda humanitaria, ayuda de emergencia, sabiendo que las personas con las que trabajamos allí también son personas a las que le afecta la desigualdad. Una desigualdad que, para cualquier caso, para las personas que viven en Palma Palmilla o para las que trabajamos en Haití, no es un atributo. O sea, la desigualdad y los efectos de la desigualdad, la pobreza, la exclusión, no es un atributo, no es nacer, nadie nace pobre, sino que se le condena a ser pobre, nadie nace sin recursos, sin educación, o nadie simplemente no tiene acceso, ¿no? O sea, que es la acción humana y las decisiones humanas las que hacen pobre a las personas. Eso es algo en lo que queremos insistir siempre en nuestro trabajo, porque hemos, yo creo que normalizado, ¿no?, muchas veces la pobreza y la desigualdad y la exclusión, cuando las personas son iguales en todos sitios, nacemos iguales y simplemente tenemos diferentes oportunidades a la hora de desarrollarnos, ¿no? En cooperación internacional hemos trabajado en muchos países con muchas limitaciones porque no tenemos la capacidad económica y con un objetivo más de hacer el inventario del caos en el que se ha convertido este mundo, más que de arreglar problemas que sí se los arreglamos a personas muy concretas y tal, ¿no? Pero los problemas son tan graves cuando hablamos de desigualdad que si intervenimos en un país, por ejemplo, os voy a explicar que trabajamos desde hace mucho tiempo en Haití, y en Haití quizás muchos a lo mejor lo relacionáis con el terremoto del año 2010, pero ese no es el inicio de sus problemas, ¿no? Sus problemas vienen de que es un país absolutamente devastado, no por la acción de la gente que vive allí, sino por la acción de agentes externos, gobiernos externos, empresas externas, que le ha convenido y que han insistido en que ese país sea un caos porque era lo mejor que le podía pasar para los intereses de esas empresas y de esos gobiernos. El terremoto que hubo en el año 2010, que imagino que se acordarán, si hubiera sido nada más que 500 kilómetros más arriba, que es donde está la costa de Estados Unidos, no hubiera tenido más de un 10% de víctimas de las que tuvo, de las 300.000 que hubo. Seguramente no hubiera llegado ni al 10% en Estados Unidos, y la devastación que hubo en ese país pues no hubiera sido en el otro lado, a 500 kilómetros nada más de allí, pues prácticamente no hubiera sido significativo, ¿no? En un año hubiera estado arreglado. Sin embargo, 8 años después, el país sigue devastado, absolutamente devastado, sin capacidad. La población, la reconstrucción todavía está a nivel de las personas. Hay que reconstruir las personas antes que los edificios, porque las personas han perdido, casi todas las familias han perdido a familiares, amigos, etcétera, y la capacidad además de poder sobrevivir. No hay trabajo, no hay... Esos 8 años después de que se prometiera muchas inversiones que nunca llegaron allí. Pues ese es nuestro trabajo en la cooperación, poner siempre en solfa ese tipo de problemas, ¿no? El olvido que tenemos de países, de colectivos, de personas, de pobres,
ponerlos por lo menos siempre hay. Trabajamos con menores, con niños, en muchas facetas, también en la cooperación internacional, pero aquí en Málaga en la protección de menores. Tenemos 2 centros con 50, entre los 2 centros tenemos 50 chicos y chicas, bueno, que vienen de un contexto familiar en el que sus familias no pueden sostener ni darles garantías de seguridad, de bienestar, de unas condiciones mínimas para poder vivir. La propia administración, la Junta de Andalucía, que es la que tiene la competencia en este caso, retira a los chicos después de informes, y a las chicas después de informes sociales que visibilizan eso, la realidad por la que pasan, y van a nuestros centros donde tenemos un programa pues educativo, de apoyo social, psicológico, en el que la acompañamos. Intentamos, claro, en un centro grande, pero intentamos, es más difícil, pero intentamos que sea en un ambiente muy similar al familiar, pues que los chicos puedan convivir con los equipos de educadores, etcétera, ¿no? Es un trabajo muy grato esa parte porque le cambia las oportunidades a las personas. O sea, un chico, después de tantos años trabajando en ese sentido, algunos de los chicos que teníamos ya se han convertido, de las chicas ya se han convertido en adultos y adultas, y el cambio se nota, ¿no? Porque en la situación de riesgo de la que salió, pues incluso para los chicos supuso un cambio radical en su vida, pero para sus familias también, porque la intervención no es solo con los menores se les protege, el bien y el interés del menor es sacarlo rápidamente de esa zona de riesgo, pero a la vez también se trabaja con la familia, con el problema que genera esa familia que expulsa al menor. No se abandona a la familia, también se trabaja, ¿no? Después de muchos años hemos visto el efecto uno a uno en la familia y en los niños tan positivo que hay de ese, no solo de nuestro trabajo, sino de toda la red y de la administración que trabaja en la protección de menores, ¿no? Yo quiero deciros también y poner en valor el impacto, como este que acabo de explicar, el impacto que tienen las personas, ¿no? Generar oportunidades, no dar de comer, sino que la gente aprenda a comer, no dar un trabajo de 6 meses, sino que la gente pueda tener la formación, las habilidades, el poder suficiente como para hacerse cargo de trabajar un mes, y si al mes se te queda sin trabajo, poder buscar un nuevo trabajo, porque aunque nos parezca mentira, hay gente que no lo puede hacer, que no tiene un concepto del horario, etcétera. Podríamos culparla a ellas perfectamente, pero no es así. No es así. No han tenido una oportunidad educativa, y no tener una oportunidad educativa no significa que no haya querido ir al colegio, al instituto y seguir una línea educativa. Simplemente la prioridad era sobrevivir, es trabajar, es apoyar a la familia, etcétera, ¿no? Entonces, el cambiar las oportunidades es algo fundamental para hacer una sociedad mejor. A cualquiera que se quede atrás. Si no le damos esa oportunidad a través de una administración, de una ONG, la sociedad, desde luego, es mucho peor, ¿no? Y además nos irá mejor a todos. Si todo el mundo avanza, si todo el mundo progresa, si todo el mundo tiene la capacidad de poder progresar en su vida y aportar a la sociedad su trabajo, su esfuerzo, a todos nos irá mejor. Y, por ejemplo, voy a dar lo que hizo Lula, el
presidente Lula, que ahora lo han metido en la cárcel, pero hizo un cambio radical en Brasil a través de un programa que se llamaba Hambre Cero. Y era un programa que todo el mundo decía que era solidario, pero no era solidario, era un programa económico, puro y duro, en un país donde el 30% de las personas pasaban hambre, cuando este programa garantizó que las personas que iban a tener eso cubierto, eso tan básico que es comer, las personas cambiaban su modus vivendi, las personas podían trabajar. Si tú comes, tienes la fuerza suficiente para poder trabajar. Era un programa económico porque incorporó a la fuerza del trabajo a más de un 20% de la población activa de Brasil. Esas personas que pasaban hambre no tenían otra ocupación, son las que viven con $1 al día. El dólar no aparece por la mañana en el bolsillo, hay que trabajárselo para comer. Pero si te le garantizas la comida, ya van a buscar $5 dólares. Y esos $5 tributan. Esos $5 y tu esfuerzo al día pagan seguridad social. Finalmente, ¿qué pasó? Pues que se convirtió en, creo que le llamaban el dragón del sur a Brasil, ¿no? En una potencia económica, porque pudieron acometer un desarrollo brutal y muy rápido, a través de un programa que puede parecer de solidaridad, ¿no? Pues en ese tipo de programas estamos nosotros, en el del empoderamiento, ¿no? Y para terminar, y dar oportunidad también a todos para preguntar, me gustaría referirme a la situación general que atraviesan todas las organizaciones, la ONG, etcétera, ¿no? Las polémicas con Intermón Oxfam, etcétera. Yo creo que la contestación que le estamos dando continuamente al sistema que sostiene esa desigualdad, a los poderes que sostienen al sistema, que fundamentalmente son grandes empresas, los mecanismos financieros, las leyes del comercio que perjudican a tanta gente, que eso en realidad es el leitmotiv de la desigualdad, hacer rico a menos gente y empobrecer cada día más. La respuesta que le da la ONG a eso, el tenerla siempre denunciando, motiva que a esos que tienen el poder no les guste lo que hacemos. Y si hay una oportunidad, pues hundámosle la reputación. Eso ha pasado. Eso no quiere decir que en la ONG, en las asociaciones, en la cooperación internacional, no haya problemas de los que se han dicho que hay. Pero seguro que hay muchísimos menos, seguro, y de eso estoy yo muy seguro, que los que hay en los expatriados, en las personas que mandan a otros países, las empresas, etcétera. Tenemos mecanismos de control exhaustivos, muy exhaustivos, y por eso están contabilizados incluso los casos de abuso a menores por parte de las personas que se mandan a otros países, porque hay protocolos para saber el comportamiento de las personas, que nosotros eso no lo tienen, grandes empresas que también mandan muchas más personas a otros países que lo que mandan las ONG, ¿no? Y a mí me gusta resumir eso en una frase que no me acuerdo de quién es, ¿no? Pero que lo dice bastante bien, ¿no? Si nosotros le damos un plato de comer a una persona que pasa hambre, nos llaman santos. Esto está muy bien, soy muy bueno, soy muy buenas personas. Pero si preguntamos y nos indignamos, si preguntamos por qué pasa hambre y nos indignamos por eso, entonces somos revolucionarios, somos gente que ataca al sistema y tal. Estamos haciendo lo mismo, ¿no? Entonces ese es el papel de la
organizaciones, en eso nos identificamos como Prodiversa, en eso trabajamos en red también con otras organizaciones y en eso queremos estar trabajando los próximos 25 años. Y por mi parte, nada más, daros la palabra por alguna pregunta que tengáis, alguna cuestión. Abrimos un turno de preguntas. Con lo último que has comentado de que a raíz de los, vamos a llamar, los problemas que ha habido con determinadas ONG, ¿os habéis encontrado desde vuestra ONG con algún caso concreto de falta de confianza hacia alguien a raíz de otras ONG cometen problemas que vosotros no seáis los culpables? O sea, que a veces con el mismo saco, dice. Claro, Sí, que os sí. hayan catalogado de mala ONG por culpa de otras ONG. Sí, eso suele pasar en este caso y en otras veces que ha pasado. Es muy fácil derribar la reputación de todo un sector por una cosa que haya pasado, ¿no? Me acuerdo hace unos años, por ejemplo, una ONG relacionada con la iglesia, no me acuerdo, pues tenía dinero invertido en bolsa, algo insólito y que os aseguro que no hay casi ninguna organización que haga eso, ¿no? Yo no conozco a ninguna, conocí esa, pero ahí se nos van muchos socios, hay muy poca, baja el nivel de voluntariado en las organizaciones. Esta vez también ha pasado, Mm. ¿Y cómo curáis, por así decirlo, esa mala reputación por ser así? ¿Cómo recuperáis la confianza? Trabajando, si es que al final y denunciando y haciendo sensibilización y no queremos, y siendo transparentes. Yo creo que una de las cosas más efectivas es la transparencia. Nosotros en nuestra página web podéis ver desde nuestras cuentas auditadas externamente, podéis ver nuestros planes de trabajo al mínimo detalle en cada una de las áreas, las personas que trabajan en cada área y lo que hacemos. ¿Errores? Sí, claro que los tenemos, es que somos, al final esto es una organización en la que trabajan muchas personas y cometemos errores y nos equivocamos a lo mejor eligiendo determinadas personas, sí, como imaginaros, ¿no? Como el resto del mundo, ¿no? Pero que eso sea intencionado o que sea lo que mueve el sector de la ONG, para nada. Menos mal que existen organizaciones, y no lo digo solo de la mía, ¿no? Organizaciones que están todo el día denunciando situaciones muy extremas, que cambian, por ejemplo. Voy a hablar de una que no es la mía, ¿no? Pero que yo estoy encantado y que me encanta además, ¿no? SETEN, se trabaja el tema de ropa limpia. Ropa limpia es que no trabajen los niños haciendo los ojales de los pantalones, ¿no? Pues la mejor forma que hace es meterse comprando acciones de Zara y tal, y metiéndose en su asamblea, son formas originales, pero además muy efectivas de denunciar. Bueno, pues han tenido que cambiar su forma de contratar empresas que hacen tal, de vigilar que no haya niños. Zara ha tenido que cambiar todo eso y hay niños que son más felices porque no van a trabajar, sino que van a ir al colegio, porque una ONG se ha dedicado a hacer eso, a comprar acciones, Entonces cambia si no esos problemas estarían ahí tapados. Por aquí una pregunta más, ¿no, Juanchi? Bueno, sí. ¿Quién más? Rubén, ¿tú la pregunta? ¿Qué asesoría la institución en la falta de apoyo? Si cree que en un futuro se puede cambiar, porque la institución al fin y al cabo, quien está en el gobierno lo vota el ciudadano, pero yo diría que
Vale, buena pregunta. Es verdad que la política tiene que tener, y la política, los gobiernos tienen que tener, cada uno tenemos un rol distinto, evidentemente, ¿no? La política tiene, y los gobiernos tienen que hacer, y nosotros tenemos, y cuando hablo de nosotros no es de los ONG, también vosotros y vosotras, ¿no? La ciudadanía y las organizaciones sociales tenemos que vigilar que se haga, sobre todo para la mayoría de las personas. Últimamente es que cada vez vamos a peor, es que ese es el tema, ¿no? Que parece que se gobierna para la desigualdad, se gobierna contra las personas y cuando estamos hablando de colectivos contra los más vulnerables, continuamente hay una brecha, se va aumentando la brecha entre los que más tienen y los que menos, pero de los que menos ya nos podemos incluir muchas de las personas que estamos aquí, seguro, ¿no? Que cada vez los ricos, en este periodo de crisis, los ricos son más ricos y los pobres nos hemos alejado más, o las rentas medias y las rentas bajas nos hemos alejado más. Eso no lo digo yo, lo dice la Unión Europea. Entonces, al gobierno hay que contestarle continuamente. Pues parece que es una vez al año, una vez cada 4 años poniendo un voto, ¿no? Pero no, hay que contestarle continuamente y también hay que ayudarle. Pues muchas veces es una cuestión de que cambien su forma, de que lo vean y tal, ¿no? Entonces es como una relación, no iba a decir amor-odio, pero no es amor-odio, es una relación inevitable entre la sociedad organizada, las personas y los gobiernos, porque sin política y sin gobierno no cambia nada. Pero lo que hay que intentar, los cambios se producen desde ahí, pero lo que hay que intentar es que cambien a mejor, no con lo que está pasando estos 4 últimos años. Y para eso hay que denunciar, hay que poner, pero también hay que ayudar a que aunque parezca contradictorio, que no lo es. Muchas veces no se ven las soluciones porque los gobiernos, aunque sea municipal, aunque sea no están pegados al territorio, no conocen los problemas o tardan más en ser permeables esos problemas a esa cúpula, ¿no? A eso que hay mucho más arriba, ¿no? No sé si he contestado tu pregunta. Muchas gracias. ¿Preguntas? Imagino que con el paso de los años habrá habido muchísimas limitaciones a la hora de poner al cabo proyectos y tal, aparte del factor económico. ¿Podrías destacarme alguno o algún ejemplo o alguna limitación? Aparte de lo económico. Sí, o sea, me imagino que tampoco ha sido tan fácil, sobre todo al inicio, que te ayudaran a la organización, subvencionaran y tal. Sí. Yo doy cifras de la organización, a lo mejor va a parecer decir, oh, es muy grande, ¿no? No sé cuánta gente de aquí ha conocido Prodiversa o le suena Prodiversa, Progreso y Diversidad, una organización de Málaga. Hay 65 personas trabajando con contratos y casi todas es más que una pyme, una mediana empresa, ¿no? De las que hay, me parece que hay 1000 en Málaga, estamos entre las 1000. Bueno, muy bien. Tenemos 3.100.000 euros de presupuesto todos los años. Atendemos a 2.700, que esto es lo importante, 2.700 personas en Málaga, en todo el área de acción social, orientando laboralmente. Tenemos 100 niños acogidos que viven con nosotros. Estos están los 365 días. Tenemos 9 centros de trabajo, uno en Haití, uno de ellos es en Haití, otro en República Dominicana, en la región sur fronteriza con Haití, y otro en Marruecos. Hemos llegado a tener en Perú, en Guatemala, en Nicaragua, en Palestina, en Sáhara, hemos sido más grandes. Todo
todo es una dimensión muy grande, pero la peor relación es que los problemas son muchos. Entonces da igual, es como un cubo de agua al mar. Lo hacemos a través del trabajo. O sea, todo esto empieza de unas personas que se juntan y que tienen una visión común y una ganas de hacer algo. En ese momento estaba yo trabajaba en otra cosa, yo no hacía nada en relación a ni mi vida pasaba por trabajar, ver un problema e intentar solucionarlo. No pensar, lo primero no era pensar en los recursos que queríamos, sino no hay derecho a que esto pase, ¿no? No hay derecho que haya aquí personas, mujeres magrebíes o marroquíes o de cualquier otra nacionalidad que no sepa leer y escribir, se pase aquí 15 años trabajando en la casa de alguien y que siga sin saber leer y escribir. Eso no lo podemos permitir como sociedad. Eso no lo encontramos en el año 97 haciendo un estudio, ¿no? Porque hay gente que lleva aquí 15 años, que trabaja con familia o que trabaja en una empresa y sigue sin saber leer y escribir. Eso no nos lo podemos permitir. No, el que lo tiene contratado como sociedad es muy pobre, ¿no? Somos muy pobres todos, ¿no? Entonces, si lo hacemos, ¿no? Trabajar sobre eso, pero no pensábamos nunca en... Si hace 15 años nos dicen que vamos a tener un presupuesto de 3.100.000, pues será Intermon Oxfam, nosotros no. Gastamos para lo que hacemos y hacemos el doble de lo que nos comprometemos en nuestros proyectos. Ese es un poco el sistema en el que trabajamos. No sé si he contestado... No, básicamente me refería a que no te preocupes por el dinero ni mucho menos, sino las limitaciones que encontrabais a la hora de poner en marcha un proyecto. Sí, la limitación, la mayor, que creo que es que, mira, una es que tenemos la puerta abierta. Entonces a lo mejor tenemos una capacidad de atender a 1.000 personas, pero por la puerta entran 2.500 y no la cerramos, o sea, no la podemos cerrar. No hay una capacidad... El otro día lo estábamos analizando, es decir, es que no podemos, aunque una administración, el gobierno nos dé para atender a 600, si entran 950, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? La gran limitación es eso, que los recursos que se ponen para arreglar las cosas es siempre mucho menor que el problema real que existe, para nosotros y para todas las organizaciones, ¿no? Sí, trabajamos depende del sector del trabajo, trabajamos en muchas redes, las ONG trabajan a través de redes y de coordinación en muchos aspectos. No sé si te refieres a la parte de empresas de inserción y economía social, ¿no? Pero da igual, aunque sea de cooperación, de acción social, de economía social y solidaria, todas las áreas de menores también, todas tienen una red conjunta. Y una red en la que hay muchas más asociaciones con las que colaboramos. Es como, por poner un símil, es hacer cooperativas de ONG, ¿no? Entonces tenemos los objetivos comunes, los vemos en esas redes. Por ejemplo, un objetivo que siempre tenemos en común es hacer incidencia en la administración, que cambie cosas para que cambien las situaciones. Eso lo hacemos y lo hacemos muy bien conjuntamente siempre. Siempre.
no es que Prodiversa vaya y denuncie una situación, sino que nos ponemos de acuerdo muchas organizaciones y las denunciamos, ¿no? Colectiva e individualmente. Eso porque es más efectivo, ¿no? Eso es por el número, ¿no? Para lo que vaya, si vais más gente, siempre es más efectivo. En términos empresariales, como hacer una unión temporal de Exacto. empresa para un proyecto concreto. También. O de récord, por supuesto, o sea, esto no se puede literal pero, por ejemplo, uno que nos interesa en nuestro sector, estamos trabajando conjuntamente con la Asociación de la Prensa en un proyecto, un colectivo profesional, Asociación de la Prensa, con Prodiversa, para un proyecto en el que cada uno desde su perspectiva aportemos nuestra perspectiva. Claro. Sí que hay, para proyectos concretos, sí que hay mucha cooperación. Desde unos años hacia acá más. Antes era muy difícil poner a dos colectivos a trabajar juntos. Afortunadamente, en los últimos años, sí, es un de récord, porque como todavía no es oficial, todo esto tenemos que es un de récord, lo que haya votado por ser periodista. Más preguntas. Usted ha dicho que ya muchos chicos de los centros se han hecho mayores. Me gustaría saber cuáles institutos legalmente residen y qué posibilidades de participación tienen más tarde en la organización, si se involucran o totalmente salen del centro y terminan su relación con ellos. Eso te puedo explicar casos, desde los casos más bonitos hasta los más trágicos, que también lo hay. Hay de todo. O sea, hay gente que sale de los centros de protección. Tened en cuenta que la protección es de los 0 a los 18 años. Cuando tú cumples la mayoría de edad, el mismo día, el día siguiente de la mayoría de edad, quedas fuera de los centros. Nosotros tenemos un dispositivo entre todas las entidades para los mayores de 18 años que no tienen redes familiares y tal. Y mira, tenemos casos y hay gente que sale y directamente vuelve otra vez a la situación de peligro y de riesgo, pero mucha. En proporción no sabría decirte porque es muy difícil seguir el itinerario. De los nuestros sí los tenemos y te puedo decir con toda sinceridad que 50-50, la mitad no vuelve a la misma situación de antes, pero vuelve, digamos, a un entorno en el que no tiene las mismas. Y la otra mitad, pues hay casos desde, bueno, una chica que la hemos tenido desde los 14 años o antes, incluso los 13, que estudió educadora social, que es educadora en uno de los centros, o sea, donde ella misma estuvo residiendo, es educadora, que no tiene familia, pero se casa y me viene y me dice, se va a casar y dice, yo que he vivido en Prodiversa, para mí soy mi familia y si tú eres el presidente, pues eres como mi padre. Me puedes casar tú y la he casado. Desde eso a gente que sigue trabajando con nosotros en los centros, en una empresa de inserción que tenemos que está dirigida a que trabaje en una empresa de catering que está dirigida para que trabaje en personas en riesgo de exclusión, que vienen de estas situaciones, que se quedan sin. Pues todo ese. Hay gente que triunfa en la vida. No sé si lo sabéis, pero si os suena, además es comunicador, el Sardá. Sardá estuvo en un centro de menores, Sardá, Rosa María Sardá y su hermano, que es el dueño de la Noria. El dueño de la Noria de esa de Málaga que da vueltas es Tiago Sardá, que es el otro hermano, el mayor. Y él, cuando instaló la Noria, nos llamó a un montón de organizaciones y decía, yo lo que quiero es que ningún niño, porque no tenga dinero, no se vaya a montar mi Noria. Porque yo fui un niño también de los centros y yo no me montaba en nada, ¿no? A mí no me llevaban a nada. Lo primero que montó es a todos los niños de los centros, ¿no? O sea que hay gente también que... Hay casos para todos, desde luego. Antes, bueno, lo normal de una ONG, por así decirlo, es a la hora de dar ayuda al que viene a necesitarlo,
Yo es que no, nosotros, hay organizaciones que trabajan desde ese punto de vista más caritativo y más asistencial. Nosotros acompañamos, primero, todo el mundo atraviesa un problema, ya está, o tiene una situación en su vida, desde su nacimiento, en un momento determinado, por la crisis, por ejemplo, ahora que tenemos muy fresquita la crisis, que no ha terminado, porque sigue ahí, pero que te atraviesa en tu vida un problema y a ver cómo lo soluciona. Nosotros lo que hacemos es acompañar a esas personas a la solución de sus problemas. Es su problema y ellos también tienen la solución. Eso lo comprobamos. Lo único es acompañarlo a que tenga herramientas nuevas, porque sí, habilidades, que tenga formación, que tenga la capacidad de que conozca, de que... Vale, nosotros te acompañamos, pero el poder lo tienen las personas para cambiar su rumbo de vida. Lo que no han tenido es la oportunidad o los recursos. Eso sí lo aportamos y lo enfocamos, le ayudamos a enfocar. Nosotros planteamos un itinerario de inserción para cada persona. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuáles son tus problemas? Los tuyos, de tu familia, de tu entorno. Vamos a ir diseñando un paso a paso, digamos, una escalerita por la que tú vas a ir subiendo y te tienes que comprometer. Tú tienes que poner de tu parte, porque nosotros no somos supermanes ni nada de eso. O ellos ponen de su parte o nosotros no podemos hacer nada. Y lo hacemos así. ¿Podéis creer que hay personas que piden en el banco de alimentos y tienen un BMW? ¿Lo podéis creer? Sí. Pero no es porque tengan mucha cara. Esto es un caso real. Una persona que pide comida y tiene un BMW sin seguro, sin poderlo mover, aparcado, y dice, yo es que hace 6 años era comercial y ganaba mucho dinero. Tuve que vender mi casa, que me compré una casa muy grande, la tuve que vender, la ruina de la crisis. Y ahora pido aquí porque si no, no como, ni como mi hija. Eso es un caso real que os estoy contando. Y el coche no lo puedo vender porque es mi herramienta. Si yo soy comercial y no tengo un coche, el día que alguien me vaya a contratar de comercial, que es lo que yo sé hacer, pues no tengo una herramienta que es fundamental. Fijaros, tú puedes pensar, dices, coño, y tiene un BMW, ¿no? Pues no, es que la crisis ha sido muy dura, ¿no? Hay que acompañar a esa persona, pues también, aunque haya ganado 3.000 o 4.000 euros hace 7 años, tan dura y tan cruel ha sido que se ha cargado trabaja ahora un 20% menos de lo que trabajaba hace 7 años en el sector de la banca. El 20% menos de gente. Yo no sé vuestras madres, la mía soñaba con que yo trabajara en la banca. o que fuera funcionario, así, ¿no? Tú tenías una pregunta. ¿Perdón? Sí, hay varios. Hay varios. Primero, ser más. O sea, intentar, lo que me preguntaban antes, de poder estar en otras provincias a través de acuerdos estables con otras organizaciones. Queremos trabajar más intensamente toda la parte de la economía social, porque al final lo económico es lo que da poder a las personas, lo que le cambia el trabajo y la posibilidad de tener un sueldo todos los meses y que un sueldo digno, ¿no? Porque ahora hay trabajo también muy precario. Y mediante lo que hemos hecho en economía social, pues hemos demostrado que se puede crear empresas para contratar a este tipo de personas y el efecto es superador absolutamente, ¿no? Es como le cambia absolutamente la vida a las personas que tienen. Entonces queremos intensificar más eso, queremos, por otro lado, muy relacionado con lo vuestro, más comunicación, que nos conozcan más. Es muy de señalar que casi ninguna conocéis Prodiversa, ¿no? Pues una organización con 25 años, con mucho trabajo, pero que nunca hemos hecho esfuerzos
en comunicar, en tal. Así que también eso es un objetivo muy importante. No es publicidad, lo que queremos es que lo que hacemos y lo que vemos todos los días, los demás lo sepan también la sociedad. Entonces también os quiero invitar a que participéis en eso, que tenéis hueco, nuestra organización está abierta a todos. Trabajamos en muchas cosas, pero en la parte de comunicación además estamos muy interesados en que muchas personas puedan participar y colaborar con nosotros también en comunicación. El año pasado hicimos un plan de comunicación con TFG. Sí. Respecto a lo que hemos comentado, que no se conoce mucho su trabajo, yo he mirado un poco su presencia de Facebook y de Twitter y quizá me haya sorprendido mucho que no haya mucha actividad y quería preguntarle que cómo se puede trabajar. Haciendo un inciso que Twitter quizás sea una de las principales herramientas actualmente para darse a conocer, que uno podría mejorar en comunicación para que se expresen más conocidos y reconocidos su trabajo Sí. por los malagueños. Yo me reconozco que no soy muy ducho en esto de las redes sociales. Ando ahí como puedo, sin ninguna línea fija en Facebook, pero para la organización lo primero es que se convierta en un objetivo estratégico, que eso es lo que hemos hecho. O sea, la comunicación es algo estratégico ya para nosotros, que antes era algo residual, algo que había que hacer, que de vez en cuando hacíamos y tal. Y a partir de ahí, pues reforzar, crear un área y que todo lo que se hace en la organización tenga un reflejo interno y externo. Eso sí que nos queda claro. O sea, no podemos, en una organización donde hay 65 personas trabajadoras, cerca de 40 o 45 voluntarios y voluntarias, 100 socios y socias, y tanta gente, todos merecerían, y tanto trabajo, todos merecerían saber eso internamente y externamente también, ¿no? Como creo que hay Twitter hace 4 horas, del 10 de abril, del 20 de abril, 12. Yo es que Twitter no tengo. Sí, está actualizado. Ah, vale. Quizá Sí, porque estará conectado a lo mejor. O sea, el intercambio planificado de mensajes. Sí, estamos cambiando todos los criterios. Estamos cambiando todos los criterios. En Twitter, ¿no? La verdad que tenemos más actividad en Facebook, está mucho más actualizado, y Twitter, y también, o sea, nosotros estamos sobredimensionados. No sé a quién se lo decía antes o en qué momento. Si tenemos para hacer 100, hacemos 160, ¿no? Por tenerla. Entonces, la comunicación, como no estaba centralizada en nadie, se hace cuando hay un minuto libre, que no lo hay, ¿no? Lo hace alguien en su casa, no hay una persona muy determinada. Todo eso es lo que queremos cambiar, porque también es importante, ¿no? No es que es importante, es que es vital. Al final la comunicación y la comunicación social, ¿no? Para nosotros. Este sí está más actualizado, ¿verdad? Tiene más... ¿Más preguntas? Ha mencionado la acción de Prodiversa Argentina, pero ¿cuál considera realmente su trabajo? ¿Qué ha sido la acción humanitaria a nivel nacional como internacional que Prodiversa ha llevado en sus 25 años? Haití, sin duda, sí. Estuvimos también en un terremoto que hubo en Perú, pero nosotros no somos especialistas en ayuda humanitaria, aunque nacimos de una ayuda humanitaria, de
en la guerra de los Balcanes, después en el huracán Mix, que no sé si os sonará un huracán que hubo en el año 1998, fue devastador. Igual no habíais nacido siquiera, ¿no? Un año de... Bueno, pues era un huracán devastador que se llevó medio Centroamérica, Nicaragua, Guatemala, Costa Rica, Honduras, El Salvador, o sea, arrasó absolutamente Centroamérica, y hubo una movilización. Fue el primer, fijaros que tiene mucho que ver con lo vuestro, fue el primer desastre natural mediático que vamos, prácticamente estaba en los medios al día, ¿no? Entonces hubo una gran movilización y ahí participamos. De Málaga, pues se mandaron 3 contenedores enormes llenos de herramientas, comida, útiles, allí a Nicaragua y a Honduras. Muchas donaciones que sirvieron después para la reconstrucción. Nosotros hemos hecho muchas cosas en ayuda humanitaria, pero simplemente porque pasó el desastre y porque estábamos localizados en aquel sitio, ¿no? Estábamos cercanos. Somos especialistas en ayuda de emergencia humanitaria. En Haití ha pasado que trabajábamos desde mucho antes, trabajamos en Haití desde el año 2001. Entonces, cuando pasó el terremoto, aunque todos los años hay un huracán, ahí pasa una tormenta tropical. Una tormenta tropical es como 25 veces la peor tormenta que pase por aquí. Eso le llaman la tormenta. El huracán es 50 veces, ¿no? Una cosa, y todos los años hay una tormenta que agrava las cosas, ¿no? El gran terremoto fue devastador. Y ahí sí hemos tenido un trabajo muy continuado. Ahí hemos visto lo que hay que ver, ¿no? Cuando tú trabajas en algo, es el efecto de verdad de que han cambiado las cosas, ¿no? Y trabajamos sobre todo en agua potable en Haití. Y agua potable no es solo que puedas beber, sino que cambia absolutamente todos los indicadores de salud de los niños. O sea, si hay una mortalidad de un 32% entre niños menores de 5 años, de 32 y algunas veces mayor, si hay agua potable baja un 15, un 16, ¿no? Casi a la mitad. Entonces se nota el cambio en 5 o 6 años que se haya trabajado en eso de agua potable. Lo más orgulloso que estamos, yo creo que es Haití, seguro. ¿Más preguntas? Entonces, muchas gracias. damos por finalizada aquí la rueda de prensa y nos da tiempo a tomar un café antes de bajar al laboratorio que nos toca. Un poco... ¿De acuerdo? ¿No hay más preguntas? ¿Está lloviendo? Nos vamos a